En las oficinas centrales de Televisa, detrás de puertas que pocos atravesaban sin temor, se guardaban archivos que jamás fueron destinados a la luz pública. Carpetas color manila, amarillentas por el paso del tiempo, contenían listas de nombres tachados con tinta roja. Junto a algunos aparecían anotaciones breves, sentencias inapelables escritas con letra firme. No vuelve, bloqueado, terminado. No eran documentos oficiales de ninguna institución gubernamental. Eran algo mucho más poderoso en el México de aquellas décadas. Las decisiones personales de un hombre que controlaba el sueño de millones. Durante más de 30 años, cada domingo por la noche, más de 400 millones de personas en toda América Latina se reunían frente al televisor. No era un evento cualquiera, era un ritual sagrado. Familias enteras suspendían sus actividades. Los restaurantes cerraban temprano. Las calles quedaban vacías. Todos esperaban el momento en que las cortinas se abrieran y una voz inconfundible pronunciara aquellas palabras que se convirtieron en mantra. Siempre en domingo. Esa voz pertenecía a Raúl Velasco, el hombre que no solo conducía el programa más visto de la televisión en español, sino que decidía destinos, construía imperios musicales y, con la misma facilidad, los destruía para siempre. Lo que el público nunca supo, lo que las cámaras nunca mostraron, fue el precio real de aparecer en ese escenario. Existían reglas no escritas, pactos de silencio, favores que debían pagarse de maneras que jamás se mencionaban en los contratos. Artistas consagrados, figuras que llenaban estadios en sus países, temblaban en los camerinos minutos antes de salir al aire. Sabían que un gesto de desaprobación, una palabra fuera de lugar, podía significar el fin. Y no exageraban. Hay casos documentados de cantantes que, tras un desencuentro con Velasco, desaparecieron de la pantalla como si nunca hubieran existido. Sus discos dejaron de sonar en las radios, sus conciertos fueron cancelados, sus nombres borrados de la memoria colectiva con una eficiencia que resultaba aterradora. Pero, ¿cómo llegó un hombre a acumular tanto poder? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa sonrisa perpetua y ese traje impecable que nunca parecía cambiar? Eran las órdenes de un solo hombre. Velasco. Raúl Velasco. El nombre resonaba en los pasillos de San Ángel como un conjuro que podía convertir a un cantante desconocido en estrella internacional, o sepultar para siempre una carrera brillante. Durante 30 años, cada domingo por la tarde, millones de hogares en 19 países sintonizaban el mismo canal, esperando ver quién aparecería en ese escenario dorado, quién recibiría la bendición del conductor que jamás sonreía demasiado, que medía cada gesto, cada palabra, como si supiera que detrás de las cámaras se jugaban destinos más grandes que el simple entretenimiento. Lo que pocos sabían entonces, y muchos prefieren olvidar ahora, es que Siempre en Domingo no era únicamente un programa de variedades. Era un tribunal sin apelación, un sistema de poder tan sofisticado que funcionaba sin necesidad de decretos escritos, sin comunicados oficiales. Bastaba una llamada telefónica. Bastaba que Velasco mencionara un nombre con cierto tono, con esa pausa característica que helaba la sangre de quienes la conocían. Los productores de radio entendían de inmediato. Los dueños de salas de concierto tomaban nota. Las disqueras reorganizaban sus prioridades. En un archivo privado al que tuvo acceso un investigador de la industria musical en los años 90, se encontró una grabación magnetofónica de una reunión ejecutiva celebrada en enero de 1982. La cinta, deteriorada por la humedad, registra la voz de un ejecutivo de promoción artística explicando a su equipo la estrategia para ese año. Entre el ruido estático, una frase emerge con claridad perturbadora. Si don Raúl no lo aprueba, ni siquiera lo intentamos. Tenemos presupuesto para 3 meses, pero sin su visto bueno, ese artista no existe. Punto. Nadie cuestionó la afirmación. Nadie preguntó por qué. Era la realidad incontestable de una época. Las historias comenzaron a filtrarse décadas después, cuando algunos protagonistas ya no tenían nada que perder.
Una cantante que alcanzó fama moderada en los años 70, retirada desde hace mucho en una ciudad de provincia, aceptó hablar con la condición de que su testimonio no se publicara hasta después de su muerte. Sus palabras fueron guardadas en un sobre lacrado. Velasco decidía todo. No solo quién aparecía, sino cuántas veces, en qué orden, cuánto duraba tu presentación. Si le caías bien, te daba 10 minutos. Si te consideraba una amenaza o simplemente no le agradabas, 2 minutos y medio, y te ubicaban después del sketch cómico, cuando la gente iba al baño. Esa era tu sentencia. Yo lo viví. Canté una sola vez en su programa. Nunca me volvieron a llamar. Mi carrera terminó ahí, aunque seguí intentándolo 5 años más. El sobre fue abierto en 2018. La mujer había fallecido 6 meses antes. Pero el verdadero misterio no radicaba en los rechazos ni en los favoritismos evidentes. Lo inquietante estaba en las coincidencias. Artistas que se atrevían a criticar públicamente a Velasco sufrían extraños contratiempos. Un cantante reconocido que en una entrevista radiofónica del año 1977 declaró que el programa era un monopolio disfrazado de entretenimiento, vio cancelados 3 conciertos importantes la semana siguiente. Las razones oficiales variaban. Problemas técnicos en el auditorio, conflictos de agenda, desinterés del público. Él insistió en que alguien había hecho llamadas. Nunca pudo probarlo. 2 años después, su nombre dejó de aparecer en las carteleras. En los archivos de una radiodifusora que operó en la Ciudad de México durante esos años, un periodista encontró memorándums internos que nunca fueron destruidos. Uno de ellos, fechado el 14 de marzo de 1984, instruía al equipo de programación evitar mencionar a ciertos artistas en horario estelar. No se explicaban motivos. La lista incluía a 5 nombres, 3 de los cuales habían tenido roces públicos con Velasco meses antes. Uno de ellos había rechazado una invitación al programa porque consideraba el pago insuficiente. Otro había llegado tarde a una grabación y supuestamente mostró una actitud poco profesional con el equipo de producción. El castigo no fue inmediato, fue sistemático, silencioso, devastador. Los empleados de Televisa que trabajan las oficinas de Televisa en San Ángel guardaban secretos que jamás aparecerían en los créditos finales del programa. Detrás de las puertas cerradas del piso 11, donde Velasco tenía su despacho privado, se tomaban decisiones que trascendían lo artístico. Algunos lo llamaban el gran elector. Otros, en voz baja y mirando por encima del hombro, preferían nombrarlo de manera diferente. El cancerbero. El guardián. El que decidía quién cruzaba el umbral hacia la fama y quién se quedaba atrapado en la oscuridad perpetua de los bares de tercera categoría. Un documento interno de Televisa, fechado en enero de 1982, revelaría años después algo extraordinario. Las peticiones para aparecer en Siempre en domingo llegaban por centenares cada semana. Carpetas repletas de fotografías, grabaciones, currículums artísticos que se apilaban en el escritorio de 3 asistentes, cuya única función era realizar la primera criba. Pero existía otro filtro. Uno del que nadie hablaba oficialmente. Una lista negra mecanografiada en papel cebolla, actualizada cada mes, guardada en un archivador metálico al que solo 2 personas tenían acceso. Velasco era una de ellas. La otra, un hombre silencioso llamado Arnoldo Cavada, coordinador general del programa, cuyo nombre aparecía en muy pocas fotografías públicas, pero cuya influencia era legendaria entre quienes conocían los verdaderos engranajes del poder televisivo. La cantante Gloria Montero había conseguido un contrato con una disquera importante en 1979. Su primer sencillo escaló posiciones en las radios del Distrito Federal. Todo parecía indicar que su aparición en el programa dominical era cuestión de semanas. Las negociaciones avanzaban. Los arreglos musicales estaban listos. Incluso habían diseñado el vestuario. Pero algo sucedió. Una tarde de marzo, sin explicación alguna, recibió una llamada de su representante.
La voz del hombre temblaba al otro lado de la línea. No vas a ir. No preguntes por qué. Simplemente no vas a ir nunca. Gloria intentó averiguar qué había ocurrido. Llamó a contactos, rogó a productores, ofreció cambiar de repertorio, de imagen, de lo que fuera necesario. Nadie le daba respuestas concretas. Solo evasivas educadas, silencios incómodos, promesas que jamás se cumplían. Su carrera se desvaneció en menos de 2 años. La disquera canceló el contrato. Las presentaciones se espaciaron hasta desaparecer. En 1998, cuando un periodista de espectáculos la localizó viviendo en Guadalajara, Gloria aceptó hablar con una condición: que su testimonio no se publicara hasta después de su muerte. Murió en 2006. Sus palabras fueron devastadoras. Velasco me borró del mapa porque mi manager se negó a pagarle lo que pedía. Así de simple, así de brutal. Pero el dinero no era el único precio de entrada al escenario dorado. Existían otras monedas de cambio, lealtades, exclusividades, compromisos que se firmaban sin papel pero que pesaban como cadenas de acero. El cantante argentino Sergio Denis, que apareció en el programa en múltiples ocasiones durante los años 80, confesó en una entrevista para una revista porteña en 1994 algo que pocos artistas se atrevían a admitir públicamente. Si Velasco te daba su bendición, quedabas atado a él. No podías aparecer en programas de la competencia sin su autorización expresa. Rechazar una invitación suya equivalía a un suicidio profesional en todo el mercado hispanohablante. La cadena Univisión en Estados Unidos transmitía Siempre en domingo desde 1983. El programa alcanzaba audiencias millonarias en ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, Houston. Esto convertía a Velasco en algo más que un conductor televisivo. Era un formador de opinión continental. Un creador de tendencias que trascendía fronteras. Los artistas que él promovía conseguían contratos internacionales, giras por Sudamérica, presentaciones en el Madison Square Garden. Los que él ignoraba, o peor aún, los que caían en su lista negra, veían cómo las puertas se cerraban simultáneamente en 19 países. Existía un protocolo no escrito que todos los artistas conocían. Cuando recibías la invitación para aparecer en el programa, debías presentarte en las oficinas de producción con 48 horas de anticipación. Ahí te entregaban un cuestionario de 3 páginas. Preguntas sobre tu vida personal, tu familia, tus proyectos futuros, tus opiniones sobre diversos temas. Pero también preguntas extrañas. ¿Con qué políticos has convivido? ¿Qué piensas sobre el gobierno actual? Si tienes amistades en medios de la competencia. Todo eso se archivaba, se estudiaba, se utilizaba. El productor musical Memo Salinas trabajó en Televisa entre 1977 y 1985. Abandonó la empresa después de un incidente que jamás fue reportado oficialmente. En 2012, enfermo terminal de cáncer, concedió una entrevista a un documentalista independiente. Sus palabras fueron escalofriantes. Velasco tenía expedientes de todos, no solo de los que aparecían en su programa, de todos los artistas importantes del momento. Sabía quién consumía drogas, quién tenía amantes secretos, quién debía dinero, quién había falsificado documentos. Y usaba esa información como herramienta de control. Yo lo vi amenazar a un cantante famoso con revelar su homosexualidad si no cancelaba un contrato con Imevision. El tipo obedeció. Todos obedecían. Pero había algo más profundo. Algo que incluso los empleados cercanos apenas vislumbraban. Las conexiones de Velasco trascendían el mundo del espectáculo. En el archivo histórico de Gobernación existe un memorándum clasificado durante años, finalmente liberado en 2015 gracias a solicitudes de transparencia. El documento, fechado el 12 de agosto de 1984, menciona una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y directivos de Televisa para coordinar la cobertura televisiva de eventos políticos. Entre los nombres citados aparece el de Velasco, descrito como elemento clave para la difusión de mensajes institucionales a través de contenidos de entretenimiento.
La cantante española Rocío Dúrcal, quien mantenía una relación cordial pero distante con Velasco, comentó en privado a su círculo cercano algo revelador. Durante una cena en Ciudad de México en 1987, un alto funcionario del gobierno se acercó a saludarla efusivamente. Cuando le preguntó cómo sabía que ella estaría en esa ciudad, el hombre sonrió y respondió: «Raúl me avisó. Él siempre nos avisa quién viene, quién se va, quién dice qué en su programa. Es un acuerdo que tenemos desde hace años». Este entramado de poder explicaba muchas cosas. Explicaba por qué ciertos artistas con posiciones políticas incómodas jamás recibían invitación. Explicaba por qué algunos escándalos se magnificaban mientras otros se enterraban. Explicaba por qué Velasco parecía intocable, incluso cuando surgían acusaciones graves contra su persona. Tenía protección. Protección que venía desde arriba, muy arriba. Y entonces estaba el asunto de las grabaciones. En los estudios de San Ángel circulaba un rumor persistente. Velasco grababa todo. No solo los ensayos y las transmisiones oficiales, también las conversaciones privadas en camerinos, las llamadas telefónicas desde su oficina, las reuniones con artistas y representantes. Supuestamente existía una bóveda en el sótano del edificio donde se almacenaban cientos de cintas magnetofónicas con material que jamás debía salir a la luz. Material comprometedor. Material valioso. Material peligroso. La penumbra del estudio 4 durante los ensayos de los miércoles era el escenario donde las verdaderas negociaciones se llevaban a cabo. Mientras los técnicos ajustaban las luces y los músicos afinaban sus instrumentos, Raúl Velasco caminaba entre las sombras con un portafolios de cuero italiano que nunca dejaba fuera de su vista. Quienes trabajaron en aquellos años recuerdan que ese maletín contenía algo más que guiones y escaletas. Había listas. Listas con nombres escritos en tinta roja y azul. Los de tinta azul aparecían en pantalla. Los de tinta roja simplemente se desvanecían del medio artístico como si jamás hubieran existido. Teresa Montoya, quien fuera asistente de producción entre 1978 y 1982, guarda en su memoria una escena que la persigue hasta hoy. Era una tarde de junio. El calor sofocante de la Ciudad de México se colaba por las rendijas del aire acondicionado defectuoso. Velasco había citado a un cantante emergente de Guadalajara, un joven de 24 años, cuya voz había conquistado las radiodifusoras del occidente del país. El muchacho llegó puntual, nervioso, con las manos sudorosas apretando una carpeta con recortes de periódico. La reunión duró exactamente 17 minutos. Cuando el cantante salió, su rostro había perdido todo color. Nunca regresó. 3 semanas después, Teresa encontró su nombre en una lista archivada. Estaba tachado con tinta roja. Nadie volvió a mencionar su existencia. Las estaciones de radio que lo promovían comenzaron a rotar otros nombres, como si una mano invisible hubiera borrado su frecuencia del dial nacional. Pero el poder de Velasco no residía únicamente en su capacidad de veto. Existía algo más perturbador. Una red de favores que conectaba los pasillos de Televisa con oficinas gubernamentales, embajadas extranjeras y estudios de grabación en ciudades tan lejanas como Los Ángeles, Madrid y Buenos Aires. Documentos filtrados años después del final de Siempre en Domingo revelarían correspondencia entre el conductor y funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Cartas mecanografiadas en papel oficial, donde se discutían no las canciones o los artistas, sino contenidos considerados políticamente sensibles. Había temas prohibidos, palabras que no debían pronunciarse, nombres que no podían aparecer en los créditos. En 1984, cuando la crisis económica sacudía al país y las protestas estudiantiles comenzaban a resonar nuevamente en las universidades, un grupo musical intentó presentar en el programa una canción con letras que cuestionaban la desigualdad social. El ensayo general transcurrió sin problemas. Los músicos tocaron, los técnicos marcaron sus posiciones, todo parecía aprobado. Pero la mañana del domingo,
4 horas antes de la transmisión en vivo, Velasco convocó a una reunión de emergencia. Lo que ocurrió en aquella sala de juntas permanece envuelto en versiones contradictorias. Algunos aseguran que recibió una llamada telefónica desde una oficina gubernamental. Otros mencionan la presencia de un hombre de traje oscuro que no pertenecía al personal de Televisa. Lo cierto es que el grupo musical fue retirado de la escaleta final. En su lugar apareció un acto de bailarines folclóricos. La canción jamás se transmitió. El grupo se disolvió 6 meses más tarde sin haber grabado un solo disco. Las coincidencias comenzaron a acumularse con una frecuencia que desafiaba las leyes de la probabilidad. Artistas que desafiaban abiertamente las decisiones de Velasco enfrentaban obstáculos inexplicables en sus carreras. Contratos discográficos cancelados de último momento. Fechas de conciertos suspendidas por razones técnicas que nunca se aclaraban. Cancelaciones de giras internacionales debido a problemas migratorios misteriosos. Una cantante de Monterrey, cuya voz había sido comparada con las grandes divas latinoamericanas, cometió el error de criticar públicamente al conductor en una entrevista radial en 1987. Dijo que Siempre en Domingo favorecía a ciertos artistas por razones que nada tenían que ver con el talento. La declaración se publicó un martes. El viernes, su casa disquera anunció la terminación de su contrato por incumplimiento de cláusulas que nunca especificaron. Ella intentó continuar de manera independiente, pero las puertas se cerraban una tras otra. Ningún promotor quería arriesgarse. El mensaje era claro. Desafiar al conductor significaba desafiar a un sistema completo. Dentro de Televisa circulaban historias que el personal nuevo escuchaba como leyendas urbanas, pero que los veteranos confirmaban con miradas cargadas de significado. Se hablaba de un archivo especial, custodiado en el edificio administrativo, donde se guardaban expedientes sobre cada artista que había pisado el foro de Siempre en Domingo. No simples fichas técnicas con datos profesionales, información personal, conflictos familiares, problemas financieros, relaciones sentimentales, debilidades que podían convertirse en palancas de presión si la situación lo requería. Un técnico de iluminación que trabajó durante 16 años en el programa confesó décadas después que en 2 ocasiones le pidieron instalar micrófonos ocultos en los camerinos. No para mejorar la calidad del audio durante las transmisiones, sino para grabar conversaciones privadas de los invitados. Cuando preguntó el motivo, le respondieron que las órdenes venían de arriba. Muy arriba. Y que su trabajo consistía en obedecer, no en cuestionar. La influencia de Velasco trascendía las fronteras nacionales. Artistas latinoamericanos que soñaban con conquistar el mercado mexicano sabían que el camino inevitable pasaba por el foro de Siempre en Domingo. Pero el acceso tenía un precio, no siempre monetario. Había compromisos implícitos, lealtades que debían demostrarse. Un cantante colombiano que alcanzó fama continental después de su aparición en el programa, reveló años más tarde que antes de su presentación tuvo que firmar un contrato paralelo con una casa disquera mexicana que casualmente tenía vínculos estrechos con ejecutivos de Televisa. La música latinoamericana de aquellos años no fluía únicamente por canales artísticos. Había corrientes subterráneas de intereses económicos, arreglos corporativos y alianzas que convertían cada aparición televisiva en una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Mientras tanto, el rating de Siempre en Domingo seguía rompiendo récords. Cada domingo, millones de familias se reunían frente al televisor para presenciar el espectáculo. Desconocían completamente la maquinaria que operaba detrás de las cortinas de lentejuelas y las sonrisas perfectamente ensayadas. El público veía entretenimiento. Velasco veía control. Un control que se extendía más allá de lo que cualquier conductor televisivo había alcanzado antes en la historia de los medios latinoamericanos. Y esa concentración de poder, inevitablemente, comenzaría a generar fisuras que ni siquiera él podría contener para siempre. La muerte de Federico Villa en 1989 permanece como uno de esos episodios que la historia oficial prefiere enterrar bajo capas de versiones contradictorias.
El cantante norteño, conocido por su temperamento explosivo y su negativa a doblegarse ante las reglas del sistema televisivo, había amenazado públicamente con revelar documentos comprometedores sobre el funcionamiento interno de Siempre en Domingo, apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. Su cuerpo fue encontrado en circunstancias que los reportes policiales describieron como accidente automovilístico, pero los testimonios de quienes lo vieron en sus últimos días pintan un cuadro completamente diferente. Villa había comentado a su círculo cercano que automóviles desconocidos lo seguían desde Televisa hasta su residencia en Las Lomas. Su manager, cuyo nombre fue sistemáticamente borrado de todos los documentos posteriores, desapareció del país exactamente 48 horas después del funeral. Los archivos del Ministerio Público correspondientes a ese caso presentan anomalías inquietantes. Las fotografías de la escena fueron clasificadas como extraviadas en 1992, justo cuando un periodista independiente solicitó acceso a ellas. El vehículo supuestamente involucrado en el accidente nunca apareció en ningún depósito oficial. Los testigos mencionados en el reporte inicial se retractaron de sus declaraciones o simplemente se mudaron a direcciones imposibles de rastrear. Uno de los paramédicos que atendió la emergencia aquel día confesó años después, en su lecho de muerte, que las heridas del cantante no correspondían con un impacto vehicular convencional. Hablaba de marcas extrañas, de una escena demasiado limpia, de instrucciones telefónicas recibidas antes de que llegaran al lugar. Pero Federico Villa no fue el único. La cantante Lupita Cervantes, aquella mujer de voz prodigiosa que había conquistado el público del programa durante 3 apariciones consecutivas en 1987, simplemente se esfumó del panorama artístico. Sus discos dejaron de distribuirse, sus contratos fueron cancelados sin explicación y las radiodifusoras recibieron instrucciones precisas de no reproducir su música. Cervantes había cometido el error imperdonable de rechazar una invitación privada a la residencia de Velasco en Acapulco. Según el testimonio de su hermana, publicado en una revista marginal que cerró misteriosamente 6 meses después, Lupita recibió llamadas amenazantes durante semanas. Voces anónimas le advertían que su carrera dependía de su cooperación. Cuando ella insistió en mantener su postura, las amenazas escalaron hacia su familia. El expediente de la Dirección Federal de Seguridad correspondiente al año 1988 contiene un memorándum que jamás debió salir a la luz pública. Desclasificado parcialmente en el año 2006, el documento revela la existencia de un protocolo específico denominado Operación Cortina Púrpura, diseñado para proteger ciertos intereses relacionados con la industria del entretenimiento. Las secciones legibles mencionan coordinación entre elementos de seguridad privada, funcionarios de gobernación y ejecutivos de medios de comunicación. Los nombres están tachados con marcador negro, pero las funciones resultan escalofriantes. Vigilancia de artistas considerados problemáticos, intervención telefónica autorizada, seguimiento de movimientos financieros y contactos internacionales. En uno de los párrafos apenas visibles puede leerse la frase «El sujeto RV cuenta con protección nivel alfa. Cualquier investigación requiere autorización presidencial». Mientras tanto, dentro de los pasillos de Televisa San Ángel, un sistema de control perfectamente aceitado garantizaba que ninguna voz disidente alcanzara dimensión pública. Los contratos que los artistas firmaban para aparecer en Siempre en Domingo contenían cláusulas extraordinarias. Una copia filtrada en 1993 revela obligaciones que iban mucho más allá de la simple presentación artística. Los firmantes cedían derechos de imagen a perpetuidad, aceptaban restricciones sobre sus declaraciones públicas respecto al programa y la producción, y se comprometían a no revelar información sobre el funcionamiento interno del show bajo pena de demandas millonarias. Había incluso una cláusula que establecía la posibilidad de veto permanente en caso de incumplimiento.
lo que significaba el fin efectivo de cualquier carrera en el ámbito hispanohablante. Los productores asociados que trabajaron bajo las órdenes directas de Velasco guardaron silencio durante décadas, pero algunos comenzaron a hablar cuando la salud del conductor declinó. Uno de ellos, refugiado en España desde el año 2003, describió un episodio perturbador ocurrido durante la grabación del programa especial por el aniversario número 15. Un cantante colombiano de gran proyección internacional había sido invitado como estrella principal. Durante los ensayos, el artista expresó su descontento con la posición que le asignaban en la escaleta, considerando que su estatus merecía cerrar el programa. Velasco lo escuchó en silencio, sonrió cordialmente y simplemente hizo una llamada telefónica desde su camerino. 24 horas después, el cantante recibió notificación de cancelación de su visa de trabajo en México. Su presentación fue reemplazada sin mayor explicación, y durante los siguientes 5 años, ninguna puerta se le abrió en el mercado mexicano, el segundo más importante de América Latina. Las conexiones del conductor trascendían el ámbito del espectáculo. Fotografías jamás publicadas oficialmente muestran a Velasco en reuniones privadas con figuras políticas de altísimo nivel durante administraciones consecutivas. Una de esas imágenes, tomada en una residencia de Cuernavaca en 1984, lo muestra compartiendo mesa con el entonces secretario de Gobernación y 2 empresarios cuyas fortunas provenían de sectores nunca completamente transparentados. El fotógrafo que capturó esas escenas trabajaba para una agencia de inteligencia extranjera interesada en mapear las redes de poder en México. Sus reportes, parcialmente revelados décadas después, describían a Velasco como un nodo fundamental en la estructura de control mediático del país. La pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente resonaba en los círculos internos. ¿Quién protegía realmente a Raúl Velasco? Porque resultaba evidente que su poder no emanaba únicamente de los ratings del programa. Había algo más, una arquitectura invisible que sostenía su influencia incluso cuando artistas de mayor talento o popularidad intentaban desafiarlo. Los intentos de competencia directa fracasaban sistemáticamente. Programas lanzados por cadenas rivales desaparecían después de pocas emisiones. Sus productores enfrentaban problemas legales inesperados o dificultades financieras que los obligaban a cerrar operaciones. El verdadero poder de Raúl Velasco nunca estuvo inscrito en contratos visibles ni registrado en actas corporativas. Quienes trabajaron en los pasillos de Televisa durante aquellos años dorados recuerdan una red invisible de influencias que se extendía mucho más allá de las cámaras del Estudio 1. Era un imperio construido sobre llamadas telefónicas a medianoche, reuniones en restaurantes discretos de la zona rosa y archivos personales que jamás pasaron por las manos de ningún departamento legal. La documentación oficial de Siempre en Domingo representaba apenas la superficie de un sistema mucho más complejo, donde las decisiones realmente importantes se tomaban en espacios que no figuraban en ningún organigrama. Aurora Mendívil trabajó como secretaria ejecutiva en el área de producción entre 1982 y 1991. Durante esos 9 años, su escritorio se convirtió en punto de paso obligado para cientos de artistas que buscaban una oportunidad en el programa más visto de habla hispana. Su testimonio, recogido en una serie de grabaciones que permanecieron guardadas durante décadas, describe un protocolo no escrito que determinaba quién merecía el privilegio de aparecer en pantalla. Cada miércoles por la tarde, aproximadamente 48 horas antes de la transmisión en vivo, llegaba a su oficina un sobre Manila sin remitente. Dentro, una lista mecanografiada con nombres subrayados en diferentes colores. Verde significaba aprobación inmediata, amarillo requería consulta adicional. Rojo implicaba veto absoluto. Ninguna de esas listas llevaba firma ni membrete, pero todos en el equipo de producción sabían que provenían directamente del conductor. Lo inquietante del sistema radicaba en su precisión quirúrgica.
Artistas que habían sido confirmados con semanas de anticipación desaparecían súbitamente de la programación sin explicación coherente. En abril de 1985, el cantautor venezolano Ricardo Montaner tenía agendada su primera presentación en el programa. Los arreglos musicales estaban listos, la coreografía ensayada, el vestuario preparado. 72 horas antes de la grabación, su nombre fue borrado de todos los documentos. Montaner esperó en su hotel durante 3 días, recibiendo mensajes contradictorios del equipo de producción. Finalmente, un asistente le informó que había surgido un problema técnico insuperable. Pasarían 4 años antes de que el venezolano obtuviera otra oportunidad, tiempo suficiente para que su carrera tomara un rumbo diferente en otros mercados. Los archivos internos de la empresa revelan patrones similares en docenas de casos. Cantantes que habían alcanzado el número 1 en radiodifusoras importantes quedaban inexplicablemente excluidos del programa durante temporadas completas. Otros, con ventas modestas y escasa presencia mediática, aparecían repetidamente cada mes. Las explicaciones oficiales hablaban de disponibilidad de agenda, conflictos de calendario, decisiones editoriales. Pero quienes conocían el funcionamiento interno sabían que existía otro tablero de ajedrez, donde las piezas se movían según reglas completamente distintas. Ernesto Villalobos, técnico de audio del programa durante 17 años, guardó un registro meticuloso de las grabaciones descartadas. Su colección incluye más de 200 presentaciones completas que jamás fueron transmitidas. Algunas muestran performances técnicamente impecables de artistas reconocidos. Otras capturan momentos de tensión entre el conductor y los invitados, intercambios que revelan la verdadera dinámica de poder. En una grabación fechada el 15 de noviembre de 1987, se escucha claramente a Velasco interrumpir el ensayo de una cantante española para advertirle que su actitud necesitaba ajustarse a las expectativas del programa. La tensión en la voz de la artista resulta palpable cuando responde que simplemente estaba siguiendo las indicaciones de su productor musical. La respuesta del conductor fue directa: «Aquí el único productor que importa soy yo». El sistema de favores y castigos operaba con una lógica implacable. Managers y representantes artísticos aprendieron rápidamente que el acceso al programa dependía de factores que raramente se discutían en reuniones formales. Regalos costosos comenzaron a llegar a las oficinas de producción cada semana. Botellas de coñac francés, relojes suizos, boletos de avión a destinos exclusivos. Algunos venían acompañados de tarjetas con mensajes sutiles, otros llegaban sin identificación alguna. El personal administrativo desarrolló un código tácito para manejar estos envíos. Ciertos artículos se registraban en inventarios oficiales, otros simplemente desaparecían en manos de destinatarios anónimos. Pero el verdadero precio de acceso al programa trascendía lo material. Cantantes emergentes descubrieron que sus contratos discográficos incluían cláusulas extrañas relacionadas con derechos de imagen y porcentajes de regalías que beneficiaban a entidades corporativas vinculadas indirectamente con la producción televisiva. Uno de estos documentos, filtrado a la prensa en 1993, mostraba que un artista había cedido el 15% de sus ingresos por presentaciones en vivo durante 5 años a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. La investigación posterior reveló que al menos 37 intérpretes habían firmado acuerdos similares entre 1980 y 1992, todos bajo la promesa implícita de apariciones garantizadas en Siempre en Domingo. La maquinaria funcionaba con eficiencia corporativa. Abogados especializados preparaban contratos en lenguaje deliberadamente confuso. Artistas jóvenes, deslumbrados por la posibilidad de alcanzar a 150 millones de televidentes cada domingo, firmaban sin comprender completamente las implicaciones. Años después, cuando intentaban renegociar términos o cuestionar cláusulas abusivas, descubrían que las puertas del programa se cerraban permanentemente. Algunos buscaron asesoría legal,
pero los procesos judiciales se prolongaban indefinidamente en un sistema donde las conexiones políticas de la televisora superaban cualquier argumento jurídico. Lo más perturbador era la precisión con que el sistema identificaba y neutralizaba amenazas potenciales. Periodistas que intentaron investigar estas prácticas enfrentaron obstáculos sistemáticos. Fuentes confirmadas cancelaban entrevistas en el último momento. Documentos prometidos nunca llegaban a materializarse. En 2 ocasiones, reporteros que habían avanzado significativamente en sus investigaciones recibieron ofertas laborales extraordinariamente lucrativas en medios competidores, siempre bajo la condición de abandonar inmediatamente cualquier trabajo relacionado con Televisa. Ambos aceptaron, y sus investigaciones quedaron archivadas en carpetas que jamás vieron la luz pública. Los archivos personales que Raúl Velasco mantenía bajo llave en su oficina privada jamás fueron inventariados oficialmente. Cuando el productor Fernando Cámara renunció de manera abrupta en 1987, dejó entrever en una entrevista concedida a una publicación marginal de Guadalajara que aquellos expedientes contenían mucho más que fichas artísticas. Hablaba de fotografías comprometedoras, grabaciones de conversaciones privadas, documentos financieros que vinculaban a figuras políticas con esquemas de blanqueo de capitales a través de contratos de presentaciones artísticas. La entrevista nunca se publicó completa. Cámara murió 3 semanas después en un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. El vehículo se incendió por completo. Las autoridades cerraron el caso con inusual rapidez. Existía un sistema que pocos conocían en su totalidad. Cada artista que deseaba aparecer en Siempre en Domingo debía pasar por un filtro que no aparecía en ningún manual de producción. Testimonios recogidos en entrevistas privadas durante los años 90 revelan que varios managers recibían llamadas de intermediarios que jamás se identificaban claramente. Les hacían preguntas específicas sobre las conexiones políticas de sus representados, sobre sus círculos sociales, sobre sus opiniones respecto a figuras del poder. Un cantante colombiano que alcanzó fama continental recordaba haber sido interrogado durante casi 2 horas en un departamento del Polanco antes de recibir la confirmación de su primera aparición. Las preguntas no tenían nada que ver con su música. Querían saber a quién conocía en Bogotá, qué empresarios financiaban sus giras, si había tenido contacto con ciertos nombres que él jamás había escuchado mencionar en público. El poder de Velasco se extendía hacia territorios que la historia oficial del entretenimiento mexicano prefiere ignorar. En 1982, cuando el país enfrentaba la crisis de la deuda externa más severa de su historia moderna, Siempre en Domingo organizó una serie de especiales que supuestamente celebraban la música latinoamericana. Lo que pocos sabían era que aquellos programas servían como plataforma para reuniones discretas entre empresarios mexicanos y figuras financieras extranjeras. Los artistas invitados eran la cortina de humo perfecta. Mientras el público disfrutaba de las presentaciones, en los camerinos y oficinas del piso superior se negociaban acuerdos que jamás pasarían por canales diplomáticos tradicionales. Un exasesor de la Secretaría de Hacienda, cuyo nombre permanece protegido por acuerdos de confidencialidad, confirmó años después que al menos 3 operaciones significativas de reestructuración de deuda tuvieron sus primeros acercamientos durante aquellas jornadas dominicales en el Estudio 1. Había también una dimensión más oscura que comenzó a filtrarse en conversaciones susurradas entre técnicos de iluminación y camarógrafos veteranos. Hablaban de cintas que desaparecían de los archivos, de segmentos completos que se grababan pero nunca se emitían, de artistas que llegaban sonrientes al estudio y salían con expresiones de terror mal disimulado. Una maquillista que trabajó durante 14 años en el programa contó antes de emigrar a Los Ángeles que en una ocasión preparó a una cantante española que temblaba visiblemente. La mujer le confesó entre lágrimas que acababa de recibir una llamada en su hotel. Una voz masculina le había descrito con precisión aterradora la escuela donde estudiaban sus 2 hijos en Madrid, los horarios exactos en que salían del edificio, los nombres de sus maestros. El mensaje era simple:
debía cambiar completamente el repertorio que tenía planeado y cantar únicamente las canciones que le indicarían minutos antes de salir al aire. La presentación fue impecable. Nadie en la audiencia notó nada extraño. La cantante abandonó México al día siguiente y jamás regresó. Los vínculos con estructuras de inteligencia gubernamental comenzaron a documentarse de manera fragmentaria cuando expolicías judiciales publicaron memorias en editoriales pequeñas durante los primeros años del nuevo milenio. Uno de ellos mencionaba operativos de vigilancia coordinados que incluían el monitoreo de personalidades que visitaban Televisa los domingos. No buscaban delincuentes comunes. Rastreaban movimientos de figuras políticas opositoras que utilizaban los eventos masivos del programa como coartada para reuniones clandestinas. El exagente describía cómo su unidad recibía instrucciones precisas sobre qué vehículos seguir al salir del estacionamiento, qué conversaciones telefónicas interceptar desde cabinas cercanas al edificio. Nunca supo quién originaba aquellas órdenes. Las instrucciones llegaban escritas a máquina, sin firmas, sin sellos oficiales. Simplemente aparecían sobre su escritorio cada viernes por la tarde. La muerte de Ricardo González en 1991 removió capas de silencio que muchos creían sepultadas para siempre. González había sido asistente de dirección durante 5 años y guardaba copias personales de documentos que consideraba su seguro de vida. Cuando amenazó con entregarlos a un periodista de investigación, conocido por sus revelaciones sobre corrupción en medios de comunicación, comenzó a recibir advertencias. Primero sutiles, flores muertas dejadas en la puerta de su casa, fotografías de su familia con los rostros tachados. Después, más directas, golpizas a plena luz del día que la policía catalogaba sistemáticamente como asaltos comunes. Su cuerpo apareció en un basurero de Naucalpan una madrugada de marzo. El certificado médico indicaba sobredosis de heroína. Quienes lo conocían juraban que jamás había consumido drogas. Los documentos que supuestamente resguardaba nunca fueron encontrados. Su viuda recibió un sobre con dinero en efectivo suficiente para abandonar el país con sus 3 hijos. Aceptó sin hacer preguntas. Existían también las desapariciones que nunca llegaron a los titulares. Técnicos de sonido que renunciaban abruptamente y cuyas familias aseguraban no saber dónde se encontraban. Bailarines que simplemente dejaban de presentarse a ensayos y cuyas pertenencias eran recogidas en silencio por personal de seguridad. Un investigador privado contratado por la hermana de uno de estos desaparecidos logró rastrear un patrón inquietante. Al menos 7 personas vinculadas de manera directa o indirecta con la producción del programa habían abandonado México entre 1985 y 1990, siguiendo rutas casi idénticas. Primero a ciudades fronterizas del norte, después a poblaciones pequeñas en Estados Unidos, donde sus rastros se perdían completamente. El investigador entregó su reporte y cobró sus honorarios. 2 meses después sufrió un infarto masivo durante una cena familiar. Tenía 38 años y ningún historial médico previo de problemas cardíacos. El verdadero alcance del control que Velasco ejercía se manifestaba en detalles que pasaban inadvertidos para el espectador común. Cada palabra pronunciada en el programa pasaba por múltiples filtros de aprobación. No se trataba únicamente de censura moral o política convencional. Había listas actualizadas semanalmente con nombres que no podían mencionarse bajo ninguna circunstancia, empresas cuya referencia resultaba prohibida, eventos históricos que debían evitarse en conversaciones aparentemente casuales. Un guionista que colaboró durante 3 temporadas conservó copias de aquellas listas. Cuando intentó publicarlas como parte de un libro de memorias, su editor recibió una oferta de compra de todos los derechos por una suma estratosféricamente superior al valor de mercado. La condición era destruir todos los manuscritos existentes. El editor aceptó. El libro jamás vio la luz. La madrugada del 17 de noviembre de 1992 trajo consigo un silencio inusual a las instalaciones de Televisa en Chapultepec.
El edificio que albergaba la producción de Siempre en Domingo permanecía casi vacío, excepto por la presencia de 3 técnicos que trabajaban en el archivo de cintas. Uno de ellos, Javier Montesinos, declaró años después en una conversación privada que nunca olvidaría lo que presenció esa noche. Un hombre de traje oscuro ingresó al área restringida, acompañado por 2 guardias de seguridad que nadie había visto antes en el edificio. Portaban credenciales que no pertenecían a la empresa, sino a una dependencia gubernamental cuyo nombre Montesinos apenas alcanzó a leer antes de que le ordenaran retirarse inmediatamente del lugar. Las cajas que sacaron esa madrugada jamás fueron registradas en ningún inventario oficial. El contenido de aquellas cajas representa uno de los vacíos más inquietantes en la historia del programa más longevo de la televisión mexicana. Empleados que trabajaron en la limpieza nocturna del edificio durante aquellos años mencionaban con frecuencia la existencia de una habitación en el 3er piso, cuya puerta permanecía siempre cerrada con un sistema de seguridad más sofisticado que el utilizado en las bóvedas bancarias de la época. Raúl Velasco era una de las 3 únicas personas autorizadas para ingresar a ese espacio. Las otras 2 nunca fueron identificadas públicamente, pero testimonios fragmentados sugieren que una de ellas ocupaba un cargo directivo en la Secretaría de Gobernación, mientras que la otra pertenecía al equipo legal de Emilio Azcárraga Milmo. La muerte de Azcárraga Milmo en 1997 desencadenó una serie de eventos que permanecieron ocultos para el público general. Durante las semanas posteriores a su fallecimiento, empleados de confianza fueron contactados por abogados que les ofrecieron compensaciones económicas considerables a cambio de su silencio absoluto sobre ciertos aspectos operativos del programa. Rosa María Aguirre, quien trabajó como asistente de producción entre 1988 y 1996, recibió en su domicilio la visita de 2 hombres que le presentaron un documento de confidencialidad que debía firmar retroactivamente. El documento, según confesó ella misma a su hermana en una llamada telefónica grabada accidentalmente, hacía referencia específica a grabaciones que involucraban a funcionarios gubernamentales de alto nivel durante eventos privados organizados en las instalaciones del programa. Las fiestas posteriores a las grabaciones de Siempre en Domingo constituían un universo paralelo que funcionaba con reglas completamente distintas a las del espectáculo público. Artistas veteranos que prefieren mantener el anonimato han descrito aquellas reuniones como espacios donde se negociaban contratos millonarios, se cerraban acuerdos políticos y se establecían alianzas que trascendían ampliamente el ámbito del entretenimiento. En una de esas reuniones, celebrada en marzo de 1985, testigos afirman haber visto a Raúl Velasco conversando en privado durante más de 2 horas con un general del ejército mexicano, cuyo nombre aparecía frecuentemente vinculado a operaciones de inteligencia durante los años más oscuros de la Guerra Sucia. La conversación se llevó a cabo en el jardín trasero de la residencia de Velasco en Las Lomas, alejados del resto de los invitados, mientras camarógrafos del programa capturaban imágenes de la fiesta desde ángulos cuidadosamente seleccionados. El material fotográfico de aquellas celebraciones nunca formó parte de los archivos oficiales del programa. Sin embargo, existe evidencia documental de que Velasco mantenía un archivo personal que incluía no solamente fotografías, sino también grabaciones de audio realizadas mediante sistemas de micrófonos ocultos instalados estratégicamente en distintas áreas de los estudios y de su residencia personal. Un técnico de sonido que participó en la instalación de parte de ese equipamiento en 1982 reveló, bajo condición de anonimato absoluto, que el sistema era capaz de capturar conversaciones a una distancia de hasta 15 metros con una claridad sorprendente para los estándares tecnológicos de la época. El equipamiento había sido adquirido a través de un proveedor que habitualmente trabajaba para dependencias de seguridad nacional, no para empresas de televisión. La renuncia súbita de varios colaboradores cercanos a Velasco durante el periodo comprendido entre 1986 y 1990
sugiere la existencia de presiones que iban más allá de simples desacuerdos laborales. 4 de esos colaboradores abandonaron el país de manera precipitada, estableciéndose en ciudades como Miami, Los Ángeles y Madrid. Uno de ellos, cuya identidad permanece protegida, confesó a un periodista español en el año 2003 que su partida no había sido voluntaria, sino resultado directo de amenazas veladas que recibió después de presenciar una conversación entre Velasco y un empresario vinculado al narcotráfico emergente de aquellos años. La conversación, según este testimonio, giraba en torno a la posibilidad de utilizar el programa como plataforma para el lavado de dinero a través de contratos publicitarios inflados y pagos por presentaciones artísticas que nunca se materializaban completamente. Los registros financieros del programa muestran inconsistencias que los auditores internos de Televisa nunca lograron explicar satisfactoriamente. Entre 1983 y 1992 existen al menos 17 transacciones clasificadas como pagos por servicios de consultoría externa que suman cifras superiores a los 8 millones de dólares. Las empresas receptoras de esos pagos desaparecieron de los registros mercantiles poco después de recibir las transferencias, y sus representantes legales resultaron ser personas que no tenían ninguna conexión visible con la industria del entretenimiento. Un contador que trabajó brevemente en la revisión de esas cuentas antes de ser despedido sin explicación aparente, mencionó años más tarde que los montos transferidos coincidían sospechosamente con fechas en las que el programa había presentado artistas o contenidos relacionados con campañas políticas específicas. La influencia de Velasco se extendía hasta territorios que el público mexicano jamás imaginó. Documentos recientemente desclasificados de archivos gubernamentales estadounidenses revelan que su nombre apareció en al menos 3 reportes de inteligencia elaborados por la Agencia Central de Inteligencia entre 1984 y 1988. Los reportes, aunque fuertemente censurados, hacen referencia a su papel como facilitador en operaciones relacionadas con la promoción de figuras públicas afines a intereses geopolíticos específicos durante el periodo más álgido de las tensiones centroamericanas. El programa Siempre en Domingo había transmitido durante aquellos años varios especiales desde países como Guatemala, El Salvador y Honduras, presentándolos como simples celebraciones culturales, pero los informes sugieren que cumplían funciones propagandísticas más complejas. La desaparición de Montesinos del radar mediático resultó tan repentina como inexplicable. Después de aquella conversación privada en la que mencionó al hombre de traje oscuro, el técnico dejó de asistir a su trabajo en Televisa. Su esposa reportó su ausencia a las autoridades el 23 de noviembre de 1992, exactamente 6 días después de aquella madrugada en el archivo. El reporte policial número 3584 quedó archivado bajo la categoría de persona extraviada por voluntad propia, una clasificación que muchos consideraron prematura y conveniente. Los registros hospitalarios del Distrito Federal muestran algo perturbador. Un paciente sin identificación ingresó al Hospital General la noche del 22 de noviembre con traumatismo cráneoencefálico severo. Las enfermeras que atendieron el caso recordarían después ciertos detalles. El hombre murmuraba fragmentos incoherentes sobre cintas, sobre nombres que debían permanecer ocultos, sobre un poder que nadie podía desafiar. Falleció sin recuperar la conciencia completa. Su cuerpo nunca fue reclamado. La descripción física coincidía con la de Montesinos, pero ninguna investigación oficial estableció conexión alguna. En los meses siguientes al cierre definitivo de Siempre en Domingo, ocurrido en abril de 1998, comenzaron a circular rumores entre los empleados veteranos de Televisa. Hablaban de un archivo paralelo, una colección privada que Velasco había mantenido durante décadas. No se trataba solamente de grabaciones de programas, sino de material que nunca salió al aire. Conversaciones captadas por micrófonos que permanecían abiertos durante los cortes comerciales,
confesiones de artistas en camerinos que no sabían que estaban siendo grabados, negociaciones que involucraban sumas enormes de dinero. Teresa Aguirre, maquillista del programa durante 22 años, aceptó hablar bajo condición de anonimato en el 2003. Sus palabras fueron registradas por un periodista independiente, cuyo material nunca logró publicarse en medios establecidos. Ella describió una tarde de 1987, cuando accidentalmente ingresó a una oficina contigua al camerino principal. Allí vio estantes repletos de cintas, cada una etiquetada con nombres de artistas famosos y fechas específicas. Velasco apareció detrás de ella sin hacer ruido. No levantó la voz, no mostró enojo. Simplemente le dijo que olvidara lo que había visto, que algunos secretos existían para proteger a todos. Teresa nunca volvió a entrar a esa habitación, pero tampoco olvidó la expresión en el rostro del conductor. Una mezcla de advertencia y resignación, como si él mismo fuera prisionero de aquello que había creado. El poder de Velasco trascendía la pantalla. Documentos financieros filtrados años después del cierre del programa revelaron una red de inversiones sorprendente. Participaciones en disqueras, estudios de grabación, agencias de representación artística. El conductor no solo decidía quién aparecía en su programa, sino que en muchos casos tenía participación económica directa en las carreras que promovía. La línea entre promover talento y explotar monopolio se había difuminado hasta volverse inexistente. Un informe interno de la Secretaría de Gobernación, desclasificado parcialmente en el 2015, hace referencia a una investigación iniciada en 1991 sobre posibles vínculos entre Siempre en Domingo y redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico emergente. El documento, con numerosas secciones censuradas, menciona que ciertos artistas de dudosa procedencia habían utilizado el programa como plataforma de legitimación. Las presentaciones televisivas les otorgaban respetabilidad, mientras sus verdaderas fortunas provenían de fuentes ilícitas. La investigación fue suspendida abruptamente en enero de 1992. El agente responsable, Marcos Elizondo, solicitó retiro anticipado 3 meses después y se mudó a España, donde permanece sin dar declaraciones públicas. La muerte de Velasco. El 9 de noviembre de 2006 estuvo rodeada de solemnidad pública. Los medios mexicanos lo despidieron como leyenda, como constructor de sueños, como el hombre que llevó la alegría dominical a millones de hogares durante más de 2 décadas. Pero en las capas profundas del mundo del espectáculo circulaba otra narrativa. Algunos artistas veteranos comentaban en privado que la muerte del conductor liberaba secretos que habían permanecido enterrados, que finalmente podían hablar sin temor a represalias profesionales. Sin embargo, esas revelaciones masivas nunca llegaron. El silencio prevalecía como estrategia de supervivencia. Existe un último testimonio que merece atención. Proviene de un camarógrafo que trabajó en las últimas temporadas del programa y que aceptó hablar en 2018, ya retirado y viviendo en Guadalajara. Él aseguró haber presenciado una conversación entre Velasco y un ejecutivo de Televisa en 1997. El tema era qué hacer con el archivo completo una vez que el programa terminara. El ejecutivo sugirió destruirlo todo, eliminar cualquier evidencia comprometedora. Velasco se negó rotundamente. Dijo algo que el camarógrafo jamás olvidaría: que aquel archivo era su seguro de vida, que mientras existiera, nadie se atrevería a tocarlo. El paradero actual de ese material permanece como uno de los enigmas más persistentes de la televisión mexicana. Algunos afirman que fue destruido en un incendio fortuito en las bodegas de Televisa en el 2002. Otros sostienen que fue transferido a manos privadas, que continúa existiendo como herramienta de control y silencio. Lo cierto es que el legado de Velasco trasciende la nostalgia dominical. Detrás de la sonrisa profesional, detrás de las ovaciones y los reflectores, existía una maquinaria de poder que definió carreras, destruyó rivales y escribió la historia oficial del entretenimiento mexicano,
según reglas que solo él conocía completamente. El verdadero Raúl Velasco quizá nunca será conocido por completo. Los archivos permanecen ocultos. Los testigos continúan en silencio. Los documentos siguen clasificados. Lo que queda es la sombra inmensa de un imperio televisivo construido sobre secretos que aún esperan ser revelados, si es que algún día lo son. La carpeta que contenía el expediente de Montesinos permaneció bajo llave en un escritorio de la Procuraduría hasta el año 2003, cuando un incendio de origen nunca esclarecido consumió la sección completa de archivos históricos. 37 cajas de documentos se convirtieron en ceniza aquella madrugada de febrero. Entre ellas, todos los reportes relacionados con desapariciones no resueltas de la década de los 90. Los bomberos encontraron rastros de acelerante en 3 puntos distintos del edificio. Lo que sí sobrevivió fue el testimonio grabado de una secretaria que trabajaba en el piso 17 de Televisa San Ángel. En una entrevista concedida años después, desde su retiro en Guadalajara, la mujer recordó haber visto a Raúl Velasco reunirse con el mismo hombre de traje oscuro que Montesinos había mencionado. Ocurrió en múltiples ocasiones, siempre después de las 11 de la noche, siempre en la oficina privada del conductor. Ella nunca supo su nombre, pero recordaba que Velasco lo trataba con una deferencia poco común en alguien tan poderoso. Los favoritismos, las carreras destruidas, las amenazas veladas, todo formaba parte de un sistema que funcionó durante décadas sin cuestionamientos. Pero detrás de ese sistema, detrás de las decisiones que parecían caprichosas, existía una estructura más profunda, una red de intereses que utilizaba el programa más visto de México como herramienta de control cultural y político. Velasco no era solamente un conductor, era el rostro visible de un poder que nunca quiso aparecer en cámaras. ¿Dónde está hoy ese poder? ¿Quiénes son los herederos de aquella maquinaria que decidía qué cantábamos, qué bailábamos, qué soñábamos cada domingo? Las preguntas permanecen sin respuesta definitiva. Los documentos que podrían revelar la verdad completa desaparecieron entre llamas o quedaron sellados en archivos que ningún investigador puede consultar. Montesinos nunca regresó. El hombre de traje oscuro nunca tuvo nombre. Y Raúl Velasco se llevó sus secretos a la tumba en el año 2006. Esta ha sido nuestra investigación, un viaje hacia las sombras de la televisión mexicana que marcó a generaciones enteras. Si este contenido te pareció revelador, te invito a suscribirte al canal para más investigaciones que desafían la historia oficial. Deja tu like si crees que estas verdades merecen ser conocidas. Y en los comentarios, cuéntanos qué piensas. ¿Velasco fue víctima o cómplice? La conversación apenas comienza.